Ok, pasamos al siguiente punto. Punto número 3. Dios alcanza al mundo con tu fe. Dios trae bendición a quien te bendice. Dios maldice a los que te maldicen. Y Dios bendice a todas las familias por tu fe. Entonces continuamos. Acuérdense que estamos viendo el estudio Un propósito imposible, tocando detalles de la vida de Abraham y Sara, y hemos platicado que cada paso a paso de ellos se tiene que dar con los ojos espirituales a través de la fe. Pasamos a Génesis 12:3. Voy a leer el versículo. Dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces Abraham salió, de su tierra, obedeciendo y todo. En el versículo más adelante lo vemos. Y antes de ello, Dios le está dando una promesa, lo está bendiciendo, pero también le dice que Él lo va a bendecir, de tal forma que las personas que lo bendijeren van a ser benditos por Dios. Las personas que lo maldijeren a Abraham, Dios los va a maldecir, y en Él serán benditas todas las familias de la tierra. Pues primero vamos a ver que aquí lo que está diciendo Dios es una promesa doble o dos partes en una misma promesa. Primero, en general, es que Dios trae bendición a quien bendiga a Abraham y maldición a quien lo maldiga. Entonces seguiremos viendo un poco más de este punto, más como aplicación un poco más adelante. Primero vamos a ver la segunda parte. Porque empezamos un poquito de atrás para adelante, porque la promesa, este es el punto centro de la promesa. Dios está haciendo bendición a Abraham para que en él sean benditas todas las familias de la tierra. Pero vamos a ver más. Esto es más doctrinal, más histórico y más grande de lo que Abraham y nosotros estamos viendo en simple cuadro, porque esto tiene que ver con generaciones y generaciones. Es un plan de Dios en el cual Abraham está participando de una forma aún presente en nuestros días. Y vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos 4:11-25. Dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Versículo 13: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente.
Dice: muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será su descendencia. Y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, que está ya como muerto, siendo ya casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, quienes han de ser contada, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos, Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Porque Abraham creyó, trajo la bendición a todas las familias de la tierra. Esto es el punto céntrico, que esta fe Dios la está convirtiendo en una gran salvación para todos nosotros, porque dice que llega a ser padre de, obviamente, su linaje, es decir, su descendencia, su sangre, la cual no era imposible que pudiera haber, ya que él era pasado en años, ya estaba muy viejo, dice la Biblia, que su cuerpo pues ya como si estuviera muerto, haciendo más referencia a que pues no debería funcionar para dar hijos. Y también toca que Sara era estéril, y es muy complicado hacer un cambio en una mujer o en un hombre estériles para que puedan dar, por así que, hijos. Y específicamente en la mujer, como sabemos, hay un reloj biológico en la mujer, en el cual obviamente tiene muy diferente lapso o rango de tiempo, el cual obviamente después de cierta edad, que obviamente es más reducido para los días de hoy en día a los días de antes. Y un break rápido, un comentario extra, es que conforme ha avanzado las civilizaciones, conforme han cambiado de épocas, también ha cambiado el tiempo de duración de la vida en la tierra. Es decir, en los primeros moradores de la tierra, hablando de Adán y unas generaciones de esa línea de donde él, duraban 900, 800, muchos años. Al llegar a la historia de Noé, obviamente por el pecado también influyó mucho, es que la vida se redujo en un lapso, un rango de tiempo aproximadamente de 700, 600 años, y conforme fue pasando el tiempo iba bajando más hasta llegar a 160 años, y fue reduciéndose más y más, tanto que un tiempo, ya hablando en los años alrededor de Cristo, después de Cristo, 100 años, 200 años, todavía hasta el siglo XVI, siglo XVII, incluso siglo XVIII, el rango de vida de la mayoría de personas era alrededor de los 35 años, 45 años. Y gracias a Dios, este lapso de tiempo, conforme hemos evolucionado y se han descubierto avances médicos, pues obviamente esto ha sido de mayor rango. Ahorita en México es un poco mayor, alrededor de los 75 años, en otros países es alrededor de los 80, 82 años. Y este es un break rápidamente que tiene que ver con el pecado, ¿verdad? En sí, este pecado
realmente aquí nos está diciendo que era de una maldición que pues no tenía solución, pero gracias a la fe de Abraham, Dios estableció que su línea traería la bendición. Esa bendición que alcanza todas las tierras es el amor y la salvación de Cristo, que viene por fe, que apunta hasta el punto mismo de esta fe de Abraham, que apunta a nosotros, que nos muestra como hijos de Abraham, incircuncisos por la fe. Como hemos leído, que a través de esta fe hemos alcanzado salvación, y es esta fe, la misma fe de Abraham. Por lo tanto, voy a repetir el versículo de Romanos 13 que dice: porque no por la ley, hablando de los linajes de Abraham, fue dada a Abraham o a su descendencia, hablando de sus herederos, la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa, porque la promesa es a través de la fe, pues la ley producirá ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Y aquí especifica que ya no habla de su descendencia física, sino la espiritual, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Entonces tenemos entendido que todas las familias de la tierra estamos siendo bendecidos a través de la fe de Abraham. Entonces, esto como es tal, es una doctrina que tenemos que aprender. El punto más grande habla de tu propósito. No puede avanzar sin fe. Muchas veces los propósitos de Dios en nuestra vida, el plan de Dios en nuestra vida, es imposible, como imposible la salvación del pecado. Por eso vino Cristo a hacer el milagro de la salvación. Dando su vida, resucitó al tercer día y nos dio salvación. Es un milagro, es decir, es un hecho de Dios, y los hechos de Dios, o el poder de Dios, o acciones influenciadas por Dios, son esos milagros resultados de la fe. Entonces, todos estos resultados de bendición es un punto bien importante, porque es Dios quien nos bendice para ser de bendición. No somos buenos y Dios nos bendice. Eso no pasa. Ese es el punto que Dios está marcando vez tras vez a través de la gracia, de la fe y del amor. Su amor llena toda la tierra. Su amor es lo que nos hace bendición. Por lo tanto, como lo mencioné en el estudio pasado, necesitamos tener una relación con Dios, porque esa es la mejor bendición, que es la que nos bendice. Entonces, y abro ahora sí el punto de aplicándola a nuestras vidas. En la primera parte vimos un detalle que dice que serán benditos en ti los que te bendijeren, o Dios bendecirá a los que bendicen a Abraham y maldecirá a los que maldicen a Abraham. En otras palabras, es un punto importante que Dios eligió a Abraham, más bien Dios eligió a Abraham para hacerle un punto de referencia, y que de ahí traería maldición y castigo a las personas que fueran de maldición, y bendición a las personas que fueran de bendición. Pero hay más detalles aquí que hay que entender, que coordina con el siguiente punto que ya vimos, que es que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces vamos a hacer una aplicación más directa, pero con lo que vimos que ya Abraham se había convertido en una bendición. En el estudio pasado lo vimos, donde libera a Lot con 300 siervos. Entonces, al punto, vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Este punto de bendición también está para nosotros a través de la fe, misma fe que fue de Abraham.
Entonces, cuando hacemos un acto de bondad, cuando hacemos bendición, es cuando realmente bendecimos a otros. Nuestras acciones impactan a las personas porque ya todos están de alguna forma muy dañados en cierta área de sus vidas, al punto de que cuando alguien hace algo bueno tienen miedo, y muchas veces, hasta en México sobre todo, se dice la frase: algo quiere y no es dinero. Entonces siempre ven algún detalle bueno como un peligro, porque el hombre común sin Dios no entiende la gracia, no entiende la misericordia, porque no conocen a Dios. Primero que nada hay que conocer a Dios para entender todos estos puntos. Entonces, continúo. Si tú eres de bendición a una persona mala, esta persona mala al final de cuentas va a tener esa semillita. Por más mala que sea, Dios lo va a castigar si es de maldición. Este es el detalle de estos puntos de Abraham. Tú tienes que hacer el bien. ¿Y cómo se va a hacer el bien a alguien malo? Bueno, con el amor de Dios. O sea, no se puede tener un resultado sin ser bendecido por Dios. Es decir, el resultado viene de ser bendecido por Dios. Ese es el punto, la firmeza para continuar siendo de bendición aún con los malos, aún contra nuestros enemigos, gente que nos está atacando. Yo puedo ser de bendición porque Dios me bendice a mí, y lo puedo hacer por resultado o el producto de la bendición de Dios en mí, que genera un corazón pleno, lleno, completamente confiado en Dios. Y también tiene que ver con esta promesa que muestra todo el camino, como el fruto y los detalles necesarios a cumplir, teniendo en mente que Dios va a cumplir su promesa. Es decir, Dios va a cumplir su promesa. Por lo tanto, yo tengo la confianza de que no importa que me ataquen, que me hagan, Dios me va a bendecir conforme dijo. Por esto puede ser bueno a estas personas que me están atacando, porque la esencia de amor, que es Dios, mora en mí. Y ese amor está presente, vive en nosotros y nos llena y nos colma de bendición estar pasando tiempo delante en oración y leyendo su palabra en su presencia. Por lo tanto, podemos ser bendición. El punto bien importante, sobre todo que estamos viviendo todas las... es la mayoría de países de la tierra, no solamente América Latina o Estados Unidos, sí son muchos, en Europa también, en Asia también hay algunas zonas que también están trabajando por el empoderamiento femenino, lo cual, si ven a la Biblia, el empoderamiento femenino es algo que se toca mucho, y no como lo están viendo ahora, porque están hablando mucho de un empoderamiento basado en darle poder a la mujer como si no lo tuviera. Ya en definitiva, la mujer siempre ha sido poderosa, y si leen relatos de la Biblia, hay detalles donde la mujer hace cosas igual al hombre. Es decir, delante de Dios, ser hombre o ser mujer tiene su posición, pero no más valor. Dios ve igual de poderoso a un hombre que a una mujer, exactamente igual de poderosos, y lo podemos ver en muchos libros, pero uno de los que más resalta es Lucas. Por lo tanto, todo lo que se está trabajando está anticuado para Dios, debió ser siempre, y lo más loco es que no le llegan aún a ese nivel y lo están haciendo bien mal, porque ahorita el empoderamiento femenino está basado en defiendo solamente los derechos de mujer y ya. Entonces tienen ahí a las personas que están peleando por los derechos de la mujer, aún queriendo aplastar los derechos de los hombres como si todos fueran malos, cuando realmente hay una buena cantidad de hombres buenos que están haciendo el bien y que muchas veces son afectados por este tipo de mujer, que realmente ha sido una mujer dañada por el padre o por otras parejas que ha tenido hombres que sí han sido malos.
y termina pagando los platos rotos un hombre inocente que es bueno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el empoderamiento femenino, al punto de que el empoderamiento femenino no puede romper este principio de dejar de ser bendición a todos los que le rodean, incluyendo hombres y mujeres. Tú, mujer, puedes empoderarte mucho más siguiendo los principios de Dios al ser una bendición. Y simplemente hay un punto muy sonado en la Biblia, se llama la mujer virtuosa, pero si realmente estudian la palabra virtuosa, viene de palabra de virtus, que significa valor, pero solo era un término empleado para guerreros. Por lo tanto, desde hace muchos años, y lo menciono porque se dice que ese pasaje fue Abraham quien se lo escribió a Sara. Es como costumbre, está implícito en muchas partes. Yo escucho de los judíos que parte de la Biblia no fue escrito por Salomón, sino por Abraham, quien se lo dedicó a Sara. Y Sara le hablaba a Abraham como mi señor, con respeto, pero yo sí lo creo que lo haya escrito Abraham por la forma en que Abraham trataba a Sara, la misma forma de Sara trataba a Abraham. Había una bendición hermosa de aquí para allá y de allá para acá. Este es el punto. Hacer bendición es para hombres, para mujeres, y si se enfocan solamente en pelear por sus derechos, van a terminar queriendo el papel del hombre. El problema es que si reciben el papel del hombre y si reciben las responsabilidades del hombre, y también tienen que recibir las batallas del hombre, las cuales son muy diferentes a las de la mujer. Por lo tanto, cuando luchan por un papel que no les corresponde, porque en serio no los pueden hacer, no porque el hombre sea mejor, es porque el hombre es diferente, fue diseñado diferente, por lo tanto va a comportarse de una forma adecuada a su papel. Y lo mismo va para el hombre, que tomó un papel no de hombre, siendo malo, porque el hombre que hace lo que es incorrecto es un hombre malo. Y al final de cuentas está rechazando su papel. Lamentablemente, por flojos, muchos hombres o por cobardes han soltado su papel y se levanta una mujer valiente a tomar ese papel, lo cual es un error del hombre, lo cual es un error de la mujer, y termina en un conflicto que va a estar lastimándose el uno al otro porque no están dentro de sus roles naturales. Es como si yo pusiera a un pescadito a competir, a ver cómo sube un árbol contra un changuito que tiene todo para ser un buen escalador de árboles, cuando un pescadito requería de estar dentro del agua. Si no están en sus zonas, no pueden ser lo mejor de ellos mismos. Por lo tanto, una mujer, lamentablemente hay muchas mujeres luchonas, y es lamentable. ¿Por qué? Porque hombres cobardes han abandonado su papel. Así que, o eres de bendición y atraes bendición a todos los que te rodean, o no. Y el otro punto es, cuando nosotros somos de bendición 100% en amor, resultado que Dios en nuestras vidas, mucha gente nos va a dar mal por bien, muchas veces, y van a querer abusar, y muchas veces Dios nos va a decir: hey, tú no contestes mal, hazlo bueno. Incluso dice Romanos que contestamos
el mal. De hecho dice la palabra, vence al mal con el bien. También ahí mismo dentro de su contexto dice que le des de comer a tu enemigo, porque ascuas montonas sobre su cabeza. Por lo tanto, estamos bien confiados en ser bendición, porque esa bendición que sembramos va a alcanzar a otros. Tal vez un hombre malo al que seamos bendición y nos pague con mal, ya le sembramos la semilla y llegue con su hijo y sea de bendición, empezando a romper el patrón. Por eso dice Dios, va a ser de bendición. Y también dice, y si te maldijere, va a ser maldición contra su vida. Sin embargo, este punto no aplica para esas personas que tienen dolor y daño. Obviamente si se les regresa algo de mal, pero esa bendición, si la seguimos conectando con esas personas, cambia para bien. Sin embargo, hay otras personas malas y lo mismo va para mujeres como hombres, y sobre todo mujeres que están peleando en esta lucha por un papel de empoderamiento inadecuado. ¿Por qué? Porque ahí está el hombre siendo de bendición, pagando las cuentas, siendo bueno, siendo responsable, siendo hombre, buscándola en amor, y tiene una respuesta contraria. Pues Dios va a traer castigo si no empieza a ser de bendición. Porque hay gente, estoy ya hablando de, pasando al punto de la malicia completa. Hay gente que, tanto hombres como mujeres, que cambian, se aceptan ese amor, empiezan a cambiar lentamente, poco a poco, pero hay otros que no, y no confían y no creen, aunque le están viendo que se les está dando todo, que ellos no tienen que mover mucho más que ser mujeres o ser hombres, y se les paga con bien y se les da de bendición, y ellos no se arrepienten sino hacen lo malo. Por lo tanto, esas personas, Dios, están maldiciendo, están amontonando las cosas contra su cabeza, y Dios las destruye. Bueno, permite que sean destruidos con sus mismos actos, porque como vimos, van a ser actos de maldad, actos de odio, actos de dolor, porque no creen, porque no confían. Es un punto en el que es bien difícil de regresar. Cuando estamos muy dañados, llega al punto que pierdes toda fe y esperanza, como la fe de Abraham. Por lo tanto, rompes el amor, el pequeño amor que ha habido en tu vida, y se entregan al odio, y el odio a acciones de desparramar miseria, dolor, venganza contra todos los que les rodean. Entonces, mejor seamos bendición con la fe de Abraham, en una relación con Dios, porque ahí viene el resultado, y bendigamos a todos los que nos rodean. Aun siendo malos, Dios se encarga de ellos. Amén.